Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Foro San Cantabria que realizamos como siempre desde el Eurostar Hotel Real. Un foro hoy centrado en la economía, centrado en el impacto de la reforma fiscal aprobada por el actual gobierno de Cantabria y que muchos de nosotros, muchos de ustedes seguramente que ya han empezado a notar en la declaración de la renta, por ejemplo, sin ir más lejos. Hablaremos de esto, hablaremos de la situación económica de Cantabria, hablaremos del pasado, un poco, del presente, un poco más, y del futuro, porque yo creo que todos estamos también en clave de futuro. Para eso contamos con la presencia, con la ponencia del consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Financiación Económica del Gobierno cántabro, Luis Ángel Abuelos. Gracias, buenos días. Hola, buenos días también. Hemos hecho la declaración de la renta, ¿eh? Sí. ¿Cómo le ha salido? Pues me ha salido a pagar, pero bastante menos que en ocasiones anteriores. Bueno, este foro, ya lo saben, es fruto gracias a la colaboración de los patrocinadores que lo hacen posible: Universidad de Cantabria, Banco Santander, el propio gobierno de la comunidad autónoma y también el proyecto Estalla H2, además de Nortegas Energía. El patrocinador invitado de hoy es el presidente de Consesa, uno de los socios de Estalla H2, José Domingo Sánchez. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por Muy bien, encantado. Gracias por acompañarnos. El patrocinador invitado luego hará la primera pregunta a nuestro ponente y tendrá la oportunidad también de cerrar este foro. Bueno, el foro de la cadena SER es un foro de reflexión, de diálogo, de actualidad, centrado, como decíamos, en la reforma fiscal, en la situación económica de la comunidad autónoma. La ponencia que ha sido nuestro invitado de hoy se titula Economía de Cantabria, claves para afrontar futuros retos. Luis Ángel Abuelos es el actual consejero desde julio de 2023. Es el dueño de las cuentas públicas de la comunidad autónoma. Antes de asumir esta responsabilidad fue municipio de la Amazon durante 8 años, funcionario de la Administración Pública, ejerció como jurídico de la Dirección General de Protección Civil. Nuestro ponente de hoy defiende una política fiscal realista, expansiva, centrada en la reducción de la presión fiscal, sin comprometer la viabilidad de los servicios públicos. Esta ecuación, que es tan difícil de conseguir, es uno de los objetivos que se ha marcado Luis Ángel Abuelos para esta legislatura. El encuentro, ya lo saben, se divide en dos partes. Primero la ponencia del invitado y luego el turno de preguntas en el que todos ustedes pueden participar. Tienen en sus mesas una tarjeta en la que escriben la pregunta y la compañera Claudia la acercará al escenario para que se la podamos trasladar al consejo. Así que, sin más, señor Abuelos, cuando quiera, Bien, pues buenos días y gracias, muchísimas gracias por la positiva respuesta. Y bueno, voy a tratar de intentar condensar en unos 20 minutos, más o menos, pues unas líneas maestras sobre la situación de la economía de Cantabria, pero desde un enfoque, las opciones son rollo mañanero o opción didáctica, dar 3-4 pinceladas sobre elementos claves que creo que nos van o que nos pueden afectar en el futuro y en los que estamos trabajando ya en la consejería. Yo he elegido la segunda opción, intentar contaros un poco los retos que nos afectan. Vamos a hacer una especie de mini introducción con las líneas maestras que en las distintas consejerías, aunque tienen trasfondo económico, son las consejerías las que las han impulsado, y luego ya iremos viendo, yo creo que 4 ejes o 4 situaciones que nos pueden afectar en lo sucesivo. Bueno, como digo, Cantabria ahora mismo, en nuestra consideración, es una región moderna y dinámica, abierta al mundo, a la inversión y a la colaboración público-privada, que lo tiene todo, como dice siempre la presidenta, para ser una tierra de oportunidades. Tenemos recursos, capacidades y un talento extraordinario. Pero lo más importante, hay un proyecto para encauzar y aprovechar ese enorme potencial que tenemos. Y eso es el objetivo que nos ha encomendado a mi consejería, la presidenta María José Sainz de Uruaga: generar talento y crear un entorno amable que favorezca la inversión. Es una tarea complicada, hemos tenido que poner las primeras piedras para implementar estas reformas, que no tienen un efecto inmediato, pero que sí tienen un efecto diferido, y el ejemplo es lo que ha dicho Fermín de la renta, donde ya si los ciudadanos de Cantabria se creen que efectivamente estas medidas pues tienen los efectos que perseguíamos con las mismas. La primera de esas medidas es la reforma fiscal, la mayor reducción de impuestos de la historia de Cantabria. Hemos bajado todos los impuestos sobre los que tenemos capacidad normativa. Luego haremos una pincelada acerca de si ha sido suficiente, si hay posibilidades de mejorar esa rebaja en el futuro o no.
También otra de las líneas fuertes es el plan de empleo autónomo, colectivo de 41.000 cántabros con medidas tan importantes como la cuota cero durante los 2 primeros años y las ayudas directas al inicio de actividad. Son medidas, como digo, que no se habían puesto encima de la mesa, habían medidas parciales, pero que se han condensado en un plan específico y que esperemos que, más pronto que tarde, empiece ya a dar los frutos correspondientes. También hemos conseguido, y aquí creemos que también hay margen de actuación y lo vamos a empezar a ver por la ley de simplificación, hemos conseguido reactivar la ejecución. No en vano, Cantabria ha sido el año pasado la tercera comunidad autónoma del Estado en ritmo de ejecución en la inversión, solo por detrás de Castilla y León. Por tanto, sí que se empieza a ver ya la actividad licitadora y de ejecución de las diferentes consejerías. También, otra de las líneas claves que tenemos, que creemos que va a dar frutos, es el tema de las políticas de vivienda. Hemos conseguido reinvertir, invertir la tendencia que teníamos de 0 construcciones de viviendas sociales y bueno, pues sí que estamos viendo cómo los inversores privados se están acercando, preguntando cómo estamos haciendo esas líneas de colaboración público-privada paralelamente a las líneas de inversión pública. Por tanto, nuevamente apelamos a la colaboración público-privada para reactivar esos sectores, como digo, como el de la vivienda. Lo mismo pasa con la política empresarial. Lo que queremos es, repito, hacer un entorno amable y lo que estamos viendo es que con las medidas que hemos implementado, cada vez más los diferentes inversores de fuera de la comunidad y también de fuera del país nos están preguntando. El inversor, sobre todo de fuera de España, lo que quiere es estabilidad, tranquilidad, que le fijes un calendario claro y es lo que vamos a intentar lograr con la ley de simplificación administrativa. Y si les parece, pues vamos un poco con los 4 ejes que les comentaba. El primero de ellos es el de la reforma fiscal. Como saben, en un sistema complejo como el autonómico español, la Constitución española estableció o reservó los derechos forales de los territorios históricos, permitiendo que tanto el País Vasco como Navarra conservaran sus privilegios forales, que son constitucionales, y que coexistieran sistemas tributarios, tanto estatal como autonómico, como de los propios municipios. Por tanto, la primera, digamos, idea fuerte es que Cantabria no tiene competencia en todos los impuestos que quisiera. Por eso, donde sí hemos tenido competencia, los 4 tributos propios, impuesto de la renta de las personas físicas, impuesto de transmisiones patrimoniales, impuesto de sucesiones y donaciones, impuestos sobre el patrimonio, sobre los que hemos aplicado la reforma fiscal correspondiente. La reforma, que no es un fin en sí mismo, no es bajar porque sí, lo comentábamos antes de empezar. La determinación concreta de los tipos finales que hemos implementado fue fruto de muchas horas de estudio, de muchas simulaciones, de si bajamos hasta aquí, el posible efecto de menos que vamos a recaudar, cómo va a incidir en las cuentas públicas. De manera que es una reforma que está pensada al milímetro y que no está cerrada. En el futuro, si vemos que algunas nuevas deducciones pueden implementarse, pues también las abordaríamos de cara a futuras leyes. Como digo, si hacemos un repaso rápido, el primero de los tributos, el impuesto de la renta sobre las personas físicas, al final lo que hicimos fue racionalizarlo, establecer 5 tramos en lugar de los 6 que había y reducirlos todos. Pero reducirlos todos incidiendo en las rentas más bajas, de manera que el tipo más, digamos, el que grava las rentas más bajas es el segundo más alto de España. Y luego reducir también los tramos intermedios, porque sí que estamos viendo que había gente que trabajaba aquí, pero que establecía la residencia fiscal en municipios limítrofes que eran mucho más amables, con lo cual perdíamos esa recaudación o esos contribuyentes. De manera que estamos viendo, todavía es pronto para calcular el efecto de la reforma, estamos en plena campaña, pero sí que estamos viendo un mayor número de contribuyentes en el impuesto de la renta sobre las personas físicas. Al final, como digo, reducimos la tarifa en todos los tramos y establecimos un paquete de deducciones, algunas ya existían y otras las retocamos para que fuesen mucho más atractivas y más amables. Bueno, creo que se las conocen, pero no estaría de más recordar. La deducción de 1.400 euros por nacimiento, que es compatible además con la ayuda que ya establece el Estado. La eliminación del tope de renta en la deducción de los gastos de
recordarían, la deducción de 200 euros por estudiantes de municipios en riesgo de despoblamiento que deben trasladarse por razones de estudios. Esta medida, que parece un poco residual, la propuso un alcalde de una zona rural y bueno, pues también ha tenido buena acogida. Gente que vive en los pueblos, en la zona de Llévenas, se tiene que alquilar un piso aquí, se generan unos gastos adicionales y esa deducción ha tenido también bastante éxito. La eliminación del tope de renta para alquiler de vivienda habitual de jóvenes mayores y personas con discapacidad, y además hemos elevado la edad de los jóvenes hasta los 36 años, y la eliminación de los topes de renta en deducciones en municipios en riesgo de despoblamiento. Todo ese tipo de medidas, yo creo, en un municipio el más envejecido de Cantabria, con solo 2 niños, ahí sí que hay riesgo de despoblamiento, es decir, imagínense la proyección a futuro. Bueno, pues estamos viendo que gente que hasta entonces se iba a vivir a Cabezón de la Sal, por razón de estudios, etcétera, ahora se lo piensa, por lo menos, porque es mucho más amable esa situación con estas deducciones que hemos establecido. Además, para este año, que tendrá su efecto el año que viene, pues hemos introducido 4 deducciones adicionales. La deducción para inversores extranjeros que trasladan su domicilio a Cantabria, para nuevos residentes fiscales que se desplacen desde otras comunidades autónomas por motivos de trabajo, pues eso acarrea unos gastos, al final se van a poder deducir 1.000 euros o 1.500 euros si se trata de un matrimonio. Para residentes solamente por el hecho de residir menores de 40 años en municipios en riesgo de despoblamiento, con lo cual lo que estamos generando, y así me lo trasladan, es un freno a ese éxodo, a esa diáspora de los jóvenes del mundo rural a la ciudad. Y bueno, y la última es para la incorporación de viviendas vacías al mercado de alquiler. Como saben, la situación del alquiler es la que es. Hemos presentado un proyecto de ley de vivienda que entendemos que va a paliar en buena medida los miedos que tienen los arrendadores de sacar las viviendas al mercado. Hay viviendas en Cantabria, hay mucha vivienda vacía y creemos que desde las instituciones públicas tenemos que establecer mecanismos que incentiven esa puesta en el mercado de esos inmuebles vacíos, de manera que, aumentando la oferta de viviendas en alquiler, creemos que los precios se van a contener. Como digo, son medidas muy ambiciosas, muy pensadas todas ellas, y fíjense si están pensadas que estamos elaborando en colaboración con la Universidad de Cantabria un estudio pormenorizado de cada una de las deducciones existentes, viendo cuáles de ellas, cuántos contribuyentes se las aplican y viendo si hay margen de actuación de cara al futuro. Tenemos encima de la mesa otras deducciones que existen en otros territorios que a lo mejor si se implementan de manera temporal producen una merma de recaudación, pero que en el futuro pues pueden originar más ahorro de gasto a la administración a la larga. Si quieren, después en el turno de preguntas ponemos algún ejemplo. El segundo de los impuestos pedidos a las comunidades autónomas es el de transmisiones patrimoniales, estos jurídicos documentados que graban las transacciones de viviendas, de vehículos de segunda mano, de bienes muebles, etc. Bueno, la rebaja ha sido general, de un 10 al 9%, el tipo general, y con unos tipos reducidos, 4% en familias numerosas, personas con discapacidad, menores de 36 años, viviendas públicas o en municipios en riesgo de despoblamiento. Nuevamente elevamos la edad de los jóvenes a los 36 años, alguna edad jóvenes a 36. Bueno, pues hay que tener en cuenta la incorporación al mercado laboral que cada vez se produce más tarde y es una franja de edad donde la gente, los jóvenes, empiezan a trabajar y creemos que es buena medida el tenerles en cuenta. También se rebaja del 4 al 3 la transmisión de las viviendas cuando esa vivienda va a constituir la residencia habitual. Y bueno, pues en los bienes muebles, vehículos de segunda mano, del 8 al 6%. Y además, en los actos públicos documentados, pues también se ha producido una rebaja general de todos los tipos. Con esto, cuando se aplicó o cuando se implementaron estas medidas, se escucharon críticas razonables desde el punto de vista teórico o a priorístico, diciendo que se iba a producir una merma en la recaudación de los recursos públicos y que, por tanto, estábamos desatendiendo pues esa gestión de servicios públicos adicionales con esto de menos que íbamos a recaudar. Bueno, en el impuesto de transmisiones no solo no hemos dejado de recaudar aquellos 13 millones que decíamos, sino que hemos recaudado 27 más. Solo en uno de los 4 impuestos. El impuesto de la renta sobre las personas físicas es pronto para establecerlo, pero todo indica que no va a ser tan mala la recaudación o no vamos a dejar de recibir tantos fondos como preveíamos al futuro. ¿Y por qué se produce? Pues porque
Con estas medidas se reactiva la economía, mayor número de transacciones que son objeto del gravamen y, por tanto, a la larga, una mayor recaudación. Recuerden, 26 millones de euros más que no hubiéramos tenido si no hubiésemos aplicado estas medidas y que no estarían ahora, como lo están, en el bolsillo de los cántaros para realizar otras transacciones. El tercero de los impuestos, impuestos de sucesiones y donaciones, como saben, Cantabria fue pionera en la aplicación de la exención para los parientes de línea recta y bueno, nosotros ya existían algunas deducciones, pero quisimos aplicar la deducción del 50% entre colaterales, entre hermanos. También preveíamos una recaudación de unos 6-8 millones menos y al final pues bueno, se han recaudado 60.000 euros más, pero hemos conseguido que afloren muchas herencias que de lo contrario quedaban yacentes. En comunidades autónomas vecinas donde el tipo de gravamen es mucho más elevado, no se imaginan pues el número de herencias que quedan vacantes porque son mucho más los costes de poner al día esas herencias que los beneficios que se van a producir por la asunción de esa caudal hereditaria. Por tanto, aquí en Cantabria, una medida donde sí contamos que va a haber menos recaudación, pues ha habido 60.000 euros de recaudación más y muchas más herencias objeto de gravamen. Y luego, por último, el impuesto del patrimonio, donde también hemos establecido una bonificación compatible con el impuesto de las grandes fortunas, de manera que hasta 3 millones estaría exento y lo demás, a partir de los patrimonios de 3 millones de euros que tributarían por el impuesto de las grandes fortunas en Madrid, pues queremos que tributen aquí en Cantabria. De manera que, en líneas generales, las pinceladas o las líneas generales de esta reforma fiscal que, como digo, el punto fuerte será este año cuando concluya el 30 de junio la declaración de la renta correspondiente al ejercicio pasado y ahí veremos si seguíamos teniendo razón o no cuando veíamos que este tipo de medidas lo que consiguen es dinamizar la economía de Cantabria poniendo más dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Es uno de los puntos claves que quería ponerles de manifiesto es el tema de los fondos europeos y la atribución de los fondos en Cantabria. Como saben, existen distintos tipos de fondos estructurales, no es una novedad, Cantabria sigue ejecutando fondos estructurales, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo Plus, o los fondos en el ámbito de la ganadería, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el de Transición Justa, el FEMPA, de Pesca, el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Agricultura, o el Fondo de Seguridad Interior. Bueno, cuando nosotros nos hicimos cargo de la consejería, nos tocó el cierre del Fondo Europeo de Desarrollo Rural, el FEDER 2014-2020, y nos tocó también abrir el periodo 2001-2027 y el Fondo Social Europeo Plus, que es también competencia por primera vez de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Financiación Autónoma. Bueno, también nos tocó el cierre de los fondos RED. Son fondos excepcionales que surgieron como consecuencia del COVID. Y bueno, pues si les parece hacemos un repaso rapidito con respecto al fondo FEDER, y gracias también tengo que decirlo, al trabajo del gobierno anterior, pues hemos conseguido prácticamente cerrar y que se liquiden de forma satisfactoria, que se certifiquen pues, todas las operaciones contenidas en el mismo. Eso lo que ha implicado es que el fondo europeo, que el FEDER para el 2021-2027 venga con bastantes millones de euros más y que además nos asignen el Fondo Social Europeo Plus. Los fondos READ, que durante una legislatura, y a mí me tocó en la Consejería de Educación, pues generaron bastantes meses de desconcierto en las diferentes consejerías, puesto que bueno, pues, para unas esto no es mío, esto no sé de quién será, no había una coordinación efectiva. Bueno, pues al final sí que nos pusimos manos a la obra a realizar esa labor de coordinación para que no se perdiera ni un solo euro. Y los 92 millones de euros que tenían asignados esos fondos READ, pues hemos conseguido no solo gastarlos, sino certificarlos y conseguir el visto bueno tanto del Ministerio como de la Unión Europea. De manera que en los fondos READ sí que podemos decir que Cantabria ha hecho los deberes. Y tenemos, en segundo lugar, pues como digo, el programa FEDER 2021-2027, donde, pues bueno, Cantabria recibirá un total de 116,5 millones. Y bueno, pues ahí las actividades o las obras subvencionables, pues básicamente el programa InvestNova, el programa Crece 2, todo el tema de eficiencia energética que se está
impulsando mucho desde la Unión Europea todo el tema de obras hidráulicas, de captaciones de agua, de eliminaciones de fugas de las redes, etc. También recuperación de valores ambientales de zonas degradadas, también ha sido un éxito, y aquí quiero agradecer el trabajo de la Dirección General de Fondos Europeos y en colaboración con Innovación del Fondo STEP hemos conseguido captar 15 millones de euros para el proyecto del litio de Torrelavega y 3 millones adicionales más gracias al esfuerzo de la Consejería de Educación para estos son fondos específicos STEP que requieren de una justificación mucho más elaborada del carácter innovador de los proyectos y bueno, como siempre Cantabria está bien posicionada y el resultado ha sido muy positivo. Y por último, pues otras obras que se financian con estos fondos FEDER son la lechera de Torrelavega y el proyecto de Lugar. El Fondo Social Europeo Plus, que estamos en una fase incipiente, hemos tenido que modificar la estructura de la consejería para adaptar y crear un servicio específico de Fondo Social Europeo Plus, ahora está en proceso de cobertura del mismo, pues bueno, pues al final también son 37 millones de euros para el tema del empleo juvenil, empleo de adaptabilidad, emprendimiento de economía social, inclusión social y lucha contra la pobreza, empleo juvenil, acciones sociales y garantía infantil con 6,1 millones de euros. Como digo, Cantabria estamos en plena fase de definición de este Fondo Social Europeo Plus, pero las perspectivas de implementación no pueden ser mejores. Y por último, pues la estrella de los fondos europeos, los famosos fondos MRR, ese dinero que nos llegó a las cuentas, que nos pusieron ahí el dinero y que había que gastar y que había que planificar para que ese gasto fuese razonado y razonable. Y bueno, que estamos en, digamos, una fase que podemos decir casi final. Como saben, esto tiene que estar implementado para 2026 y pues, los vientos que vienen de Europa son unos favorables a la posible prórroga y otros pues, desfavorables. Hay estados que dicen no, esto se concibió como una ayuda excepcional para ciertos estados que no hicieron los deberes en su día y cuando acabe el plazo correspondiente se cerrará porque ahora las prioridades son otras, gastos de defensa, etc. Nosotros estamos trabajando en el peor escenario posible, es decir, que hubiese que tenerlo ejecutado para 2026. Como saben, llegaron a Cantabria 456 millones de euros, casi 457. Esto es a diferencia de los fondos anteriores, donde primero tenemos que poner el dinero y luego, si la Comisión Europea considera que hemos ejecutado bien, nos aporta el porcentaje de financiación correspondiente, un 40%, dependiendo de cada uno de los fondos. Aquí no, aquí tenemos el dinero en las cuentas corrientes. Y lo que hay que hacer es establecer el procedimiento de licitación correspondiente. Bueno, pues aquí prácticamente podemos decir que cuando llegamos a este gobierno los ritmos de ejecución no eran lo razonablemente que se podían esperar y lo primero que hicimos fue constituir y poner en marcha de manera efectiva la Comisión de Coordinación. Una reunión o un foro, un órgano que, liderado por la Dirección General de Fondos Europeos, reúne a cada una de las consejerías. Como saben, esto de la ejecución es algo adicional, es algo a más de la labor ordinaria de cada una de las consejerías. Y digamos que el sentimiento que se tenía sobre los fondos europeos era dispar. Hay consejerías que quieren darme más dinero de donde provenga, que yo lo gasto, y hay otras no, yo tengo bastante con gestionar el mío, no quiero más dinero porque no soy capaz de gestionarlo con los medios que tengo ahora mismo. Lo que hemos conseguido es homogeneizar el sentimiento, ver la importancia que tienen esos proyectos y que si tenemos esa financiación europea, por lo menos no tener que gastar de recursos propios y aprovechar esos recursos que vienen de la Unión Europea. Bueno, aquí como digo, estamos ahora mismo en un 86,74 de esos fondos, de esos 457 millones, datos de marzo, un 86,74 ya en ejecución, de los cuales un 55 ya están ejecutados totalmente. El resto son actuaciones que se están desarrollando ahora. Y estamos analizando ese 13% restante para ver si hay margen en el año que consideramos que nos queda para licitar las obras correspondientes a los mismos. Por tanto, Cantabria, estamos en una situación yo creo que privilegiada. Así lo dicen algunas conferencias sectoriales donde nos mandan más recursos que otras comunidades autónomas no son capaces de ejecutar. Y en este caso, como en Cantabria tenemos muchas actuaciones adelantadas, esos fondos los estamos canalizando para financiar ese tipo de actuaciones que ya están hechas. Pero también estamos atentos a otros sistemas de financiación. Recientemente hemos estado en Bruselas, la consejera de Presidencia y yo,
adelantándonos a los vientos que corren en materia de fondos y en materia de consignaciones presupuestarias para defensa. Yo tuve varias reuniones con miembros del Parlamento Europeo para entender qué se entiende por defensa. Todos entendemos que es un tanque, una pistola, pero a lo mejor pues una infraestructura hidráulica que dé soporte a una comunidad entera, pues igual es una estructura que tenga que ver con la defensa, por ejemplo, o en vías de comunicación, etc. Como digo, se nos abre un panorama bastante confuso y que hay que estar allí, Cantabria tiene que estar posicionada ahí para que lleguen esos fondos. No sé cómo viene el tiempo, Fermín. El tercero de los puntos que quería poner de manifiesto, y aquí ya lo digo con mis palabras, es las comunidades autónomas, pues nos estamos viendo en la obligación de ejecutar ciertas competencias adicionales que nos vienen siendo impuestas por cambios legislativos estatales muy bien intencionados, pero que vienen sin la financiación correspondiente. De manera que puede quedar muy bonito que el gobierno del Estado pues establezca medidas concretas, pero luego al final lo invito yo y pagas tú. Somos las comunidades autónomas las que tenemos que poner los fondos. Si eso estuviera presupuestado inicialmente, es decir, si nosotros supiésemos que en el presupuesto del 1 de enero de 2026 vamos a tener que asumir pues mayor dinero, poner más dinero en esta materia de dependencia o en este medicamento, pues bueno, al final lo quitamos de aquí para ponerlo aquí. El problema es cuando este tipo de medidas nos vienen pues una vez iniciado el año correspondiente. Y bueno, pues aquí algunos de los ejemplos. El último lo hemos tenido en materia sanitaria, que una decisión de un medicamento en concreto, de decidir prescribirlo a más casos de los que se estaban previstos inicialmente para el tratamiento del linfoma agudo. Bueno, pues al final entendemos que el Estado ha hecho las comprobaciones correspondientes. Es bueno que efectivamente se amplíe el acceso de ese medicamento a más gente, pero si el Estado te dice, bueno, pero yo voy a financiar menos de lo que estaba financiando ahora, pues al final son 2.900.000 y pico euros menos que nos hemos encontrado que había que buscar de algún sitio. Pues al final hemos tenido que asumirlo efectivamente del fondo de contingencia, pero ese tipo de decisiones, si las hubiésemos tenido previstas el 1 de enero, pues hubiésemos actuado con mucha más digamos, rigor y tener ese gasto más controlado. No voy a hablar ya de los gastos sobrevenidos en materia de medicamentos. Cada vez más los tratamientos son más personalizados. Poníamos el ejemplo antes de empezar, el tratamiento del bebé de 900.000 euros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el médico de turno si sabe que ya existe un tratamiento genético personalizado para ese bebé y que le va a salvar la vida? ¿Lo prescribimos o no? Pues obviamente 900.000 para un solo caso no estaba previsto, pero efectivamente hay que prescribirlo y hay que aplicarlo. O en el caso de corresponsables, por ejemplo, que el Estado pues, también nos dice que renuncia a la financiación de un 25% de lo que venía poniendo hasta ahora. Son 700.000 euros porque sí, que ya contabas el 1 de enero y que tienes que dejar de contar y que obviamente habrá que buscar de otro sitio. O la educación inclusiva, del ámbito del que vengo yo, de la educación, de la parte, digamos, no docente. Bueno, pues la ley orgánica, las leyes que regulan el tema de educación, pues hace prevalecer, y además con buen criterio, el derecho de elección de centro de los padres. A diferencia de antes, donde había unos centros de referencia que ya tenían los profesionales concretos, técnicos sociosanitarios, técnicos de integración social, de educación infantil, etc., ahora cada padre puede elegir el centro al que llevar a sus niños. De manera que podemos tener, y hay casos, 3 centros en la misma acera, uno con los recursos, 2 con no. Antes se le ofrecía a los padres, mira, que en este colegio ya tienes los recursos que mejor van a atender a tu hijo, y el padre decir, no, pero es que yo quiero llevarle aquí. Con lo cual, tienes que dotar ese centro que no tenía de logopeda, de intérprete de lengua de signos, pues todo ese tipo de medidas tienen unas consecuencias que no vienen acompañadas de la financiación correspondiente. Bueno, y por último, el cuarto de los puntos que quería mencionar pues es la situación un poco económica de Cantabria. Cantabria hemos pasado de presupuestar o de tener la posibilidad de presupuestar con déficit a presupuestar 2 ejercicios consecutivos con déficit cero, de manera que consideramos esencial no lastrar el futuro económico de nuestra comunidad autónoma y no dejar más herencia que la que nos hemos encontrado. Tenemos también el hándicap de la regla de gasto, es decir, que aunque la recaudación ha sido positiva el año pasado, no podemos crecer más de un 3,2% de la regla de gasto del índice que el Estado considera que es
que es el tope correspondiente para cada una de las comunidades autónomas. Es triste que no te dejen gastar lo que tienes, pero son las limitaciones que tenemos. Hay comunidades autónomas que están peor que nosotros, pero la aplicación es uniforme para todas, la normativa de estabilidad presupuestaria. De manera que Cantabria, el año pasado, pudiendo haber presupuestado más dinero, pues el tope del 3,2% nos limitó esa posibilidad. Y ese exceso de lo que supone el incremento sobre el 3,2%, pues hay que destinarlo a la reducción de deuda. En el caso de la deuda de Cantabria, como saben, pues está más o menos controlada. Ya en 2022 empezó una senda descendente, en 2023 y 2024 pues la hemos incrementado esa deuda. Luego, si quieren, les doy los datos correspondientes. Y por último, con respecto a las posibilidades de crecimiento de Cantabria, lo que hemos visto es que estamos todavía por debajo, aunque cada vez menos, por debajo de la media estatal, pero sí que estamos viendo cada vez más una convergencia con el crecimiento medio del Estado. De manera que ya los datos o las previsiones para el año que viene incluso vamos a estar por encima del crecimiento medio de la nación. Con la aplicación de las medidas que tenemos previstas y los proyectos que tenemos encima de la mesa, ya les aseguro yo que esos datos de convergencia van a ser reales. Aún así, recordemos que los datos de crecimiento tanto del Estado como de Cantabria están muy por encima de los datos de la zona euro. Y esto es un poco lo que les quería comentar, aunque yo creo que después, en las preguntas que me quieran hacer, yo lo que no quería soltar así un rollo, quería ver un poco pinceladas diferentes y estoy abierto a las preguntas por el tiempo que me queda, lo que ustedes me quieran manifestar. Muchas gracias. Gracias por tu intervención y por este marco a partir del que vamos a poder seguramente que profundizar en algunos aspectos, en parte gracias a las preguntas que ya nos están llegando del público que nos acompaña en este podcast hotelero. La primera pregunta, José Domingo Cementerio, presidente de los Buenos días. Cuando me dijiste que tenía que hacer una pregunta, pues empecé a caminar a ver qué le pregunto yo. Y entonces, entre muchas cosas que se me ocurrían, decidí esperar a ver lo que nos contaba. Entonces he estado tomando algunas notas sobre lo que nos has contado. Y no sé si voy a hacer una reflexión pregunta o una reflexión que lleva casi aparejada la contestación por lo que he oído aquí. Pero bueno, yo, por mi condición de empresario, te la voy a hacer a mi manera, ¿no? Me considero empresario y me considero ciudadano. Como empresario, para nosotros, para que la empresa se mantenga viva, es fundamental la caja. Lo comentaba el otro día en una cosa de Marcos Antonio. Y nosotros no podemos existir si nuestra caja no está bien arreglada o no es positiva. A veces es imposible que sea positiva y tenemos que recurrir a que los bancos nos ayuden porque tenemos un medio de trabajo que normalmente cobramos más tarde que lo que pagamos. Con lo cual, esas pensiones pues, son difíciles de llevar a cabo. Pero es fundamental que la caja funcione porque si no la empresa no funciona y la tenemos que cerrar y nos vamos a la deuda. Y como ciudadano, yo veo que está instaurado en el mercado que la deuda del gobierno de Cantabria es del gobierno de Cantabria y la deuda del gobierno de España es del gobierno de España. Y yo creo que no. La deuda es de todos los ciudadanos. Y no nos damos cuenta de que estamos escuchando continuamente que se aumentan las deudas y lo que se está aumentando es nuestra posibilidad de quedarnos sin dinero. Porque si mañana nos llaman Safiras, tenemos que contribuir y tenemos que pagar esa deuda. Entonces, escucho ahora que estáis consiguiendo lo que casi nunca yo escucho en ningún lado. Yo todas las veces escucho que me suben los impuestos. Por lo tanto, si se aumentan los gastos, las inversiones no tanto, pero los gastos veo que se aumentan y nuestra deuda aumenta. Y ahora tú has dicho lo contrario. Tú has dicho que habéis bajado los impuestos, que seguís invirtiendo y gastando más de lo que se gastaba y que no has dicho la cantidad, pero que se ha ahorrado dinero o se está amortizando deuda, algo que creo que es fundamental, porque yo no entiendo por qué yo no puedo vivir aumentando deuda levemente porque mi empresa se va al garete y las comunidades y los gobiernos no pueden hacer incremento. Creo que eso hay que regularlo, porque a todos nos gustaría tener la mayoría de los servicios posibles, muchos más de los que hacéis, claro que nos gustaría, pero creo que tenemos que pensar que tenemos que tener los que nos podemos permitir, y creo que es lo que nunca pensamos y a donde nunca llegamos. ¿Cómo habéis conseguido o cómo estáis haciendo eso para que sea una realidad? Bueno, son dos preguntas en una. La primera, pregunta, la de la caja.
la de los pagos rápidos, ahora mismo estamos a 12 días pagando. El año pasado tuvimos una tensión puntual en los últimos 2 meses, pero todo tiene una explicación, no es que dejamos de pagar y no, es que pusimos al día los distintos expedientes y nominados que se llaman de facturas, prácticamente todas en el ámbito sanitario, algunas en el desarrollo rural, que había sin expediente, de ejercicios 2023, 22, 21. Claro, eso en el momento que aflora 17 millones de euros que no están presupuestados, que alguien, pues, si tú lo tienes, digamos, contabilizado, pues sabes que te van a llegar los pagos, están ordenados perfectamente. Si están en expedientes nominados, pues en algún momento van a tener que aflorar porque esas facturas hay que pagar. Prácticamente todas, ninguna de empresarios cántabros. Yo vi también alguna declaración que se está pagando en empresarios cántabros, no es así. Eran todos de grandes laboratorios, prácticamente la mayoría. Son facturas que debieron haberse pagado hace 2 años o cuando se generaron y que las hemos tenido que pagar nosotros sin estar presupuestadas. Por tanto, el periodo de pago está razonablemente bien ahora. Podría estar mejor si el Estado nos pagase también lo que nos debe, lo que está presupuestado, el tema de las entregas a cuenta. Eso merecería un capítulo aparte, 22 millones de euros de menos al mes que estamos recibiendo. Que sí, que lo vamos a recibir en septiembre, pero el ejemplo que pongo siempre, imagínense que a ustedes les dicen ahora, les vamos a quitar una tercera parte de su sueldo, que se lo va a pagar en octubre, pero se lo quitamos. Pues ustedes dirían, ostras, ¿y qué hago con el del gas o con los pagos que tengo pendientes? Que sí, que te lo va a pagar, pero es que es nuestro, es de los cántaros. Y luego el tema de la deuda. Pues efectivamente, también hay, y dentro del Senado del Gobierno, hay gente que piensa, no, es que la deuda, no vamos a quitar la deuda que generaron otros. Bueno, es bueno quitar deuda, por lo menos no seguir aumentando. Tanto en términos de PIB, que ahora mismo la tenemos el 18,1% y bajando, no olvidemos que ya va a estar en el 26%, y luego en términos económicos, unos entre 80 y pico millones menos el año pasado, de manera que son 7 y pico millones de euros menos que no están generando intereses en los bancos y que por tanto no le están costando más dinero a los bancos. Porque no les pones en la calle y se hacen las cosas. Pues yo estoy con... El problema es lo que os comentaba de la regla de gasto. No nos dejan gastar más que esas cantidades correspondientes y todo lo demás obligatoriamente tiene que ir a reducir deuda. Claro, hay comunidades autónomas como nosotros que empezamos a tener la situación de la deuda controlada y otras que lo van a pasar bastante mal en ese sentido. Pero Cantabria lo tenemos claro, la reducción de la deuda no es un objetivo en sí mismo, pero es un objetivo y lo que tengo claro es que no voy a generar, salvo casos sobrevenidos, ni un euro de deuda más que lo que me encontré. O sea, que la situación que voy a dejar a que me sustituya va a ser mejor que la que yo me encontré. Consejero, hablamos de que han abierto el turno de preguntas hablando de la deuda, condonación de la deuda autonómica anunciada por el Gobierno de España. El Ejecutivo Central ha dado un plazo a las comunidades autónomas para que, digamos, aleguen, para entendernos ante esta propuesta de condonación de deuda autonómica que en el caso de Cantabria supera los 800 millones de euros. Cantabria ha alegado ya, ha respondido ya al Gobierno de España. Sí, cuando hacemos la pregunta de la condonación, yo les lanzo la pregunta. ¿Ustedes creen que la condonación es lo que quería, que salió de la cabeza de la ministra Montero, o creen que es el pago por la exigencia del pacto para que Pedro Sánchez fuera presidente? No creo que fuera lo que tenía la ministra Montero, porque sus declaraciones eran totalmente contrarias cuando estaba en la oposición y le decía al ministro Montero que eso de la condonación, que no era lo que necesitaba Andalucía, que lo que necesitaba era más dinero para el sistema de financiación autonómico. Por tanto, tenemos claro que es una idea que tenía el separatismo catalán, y perdonen que hable así en estos términos, pero lo que quieren tener los catalanes, además es que lo hacen bien y no engañan, quieren tener la menor deuda posible para que el día que se independicen poder ser miembros de la Unión Europea, porque la Unión Europea exige que para ser miembro no tengas ninguna deuda. Y están dando los pasos, lo bueno que tienen es que no engañan a nadie. El problema es los que entran a ese campo. En el caso de Cantabria, los 805 millones, que en abstracto a cualquiera que se lo digas, pues es que de los timos estamos alertando todos los días a cualquiera, pero ¿cómo no vas a acertar? ¿Qué quiere decir? ¿Que de los 3.200 millones vamos a ver 800 millones? No, nos vamos a ahorrar, en su caso, los intereses correspondientes. Bueno, pues prácticamente los mismos intereses que nos ahorraríamos con esa condonación nos los vamos a ahorrar en unas semanas con la operación que vamos a lanzar, porque ya por nuestra situación buena que tenemos económicamente, el Consejo de Ministros nos ha autorizado a operaciones de refinanciación de la deuda que tenemos.
Ahora mismo los últimos flash los estamos pagando al 3,51%. Con la operación que vamos a lanzar, pues los bancos ya nos están llamando, prácticamente han pasado todos por la consejería y nos ofrecerían condiciones mucho más ventajosas, que implicarían un ahorro más o menos similar al que nos supondría el ahorro hipotético de esos 805 millones, que lo que nos sacaríamos serían los costes de los intereses correspondientes a esos 805 millones, que curiosamente, pues el tratamiento que tenemos en Cantabria es la segunda, pero después de La Rioja. Si por lo menos estuviéramos en la media de España, hubieran utilizado criterios objetivos, no, utilizaron los criterios específicos para que salieran los 25.000 millones, que fue lo que exigió Esquerra Republicana en Cataluña. ¿Cuáles eran esos criterios? Pues que mayores, quien se hubiese endeudado más, etc. Lo que perjudicaba a Cantabria. De manera que al hacer extensivo ese criterio, los que más hubieran subido impuestos también eran todos los criterios, al hacer extensivo ese, pues claro, ¿quién perjudica? Se los hubieran gestionado bien, en este caso a Cantabria. La segunda más perjudicada. Si los grupos de la oposición están de acuerdo con la ciudadanía en general en que seamos perjudicados por esa medida, nos sentamos y se lo explicamos a los cántabros. Y a lo mejor me convence, pero yo creo que no es bueno que de partida ya vayamos metidos en esa no negociación, en esa imposición. Entiendo que eso es lo que hace la voluntad, sí. No estamos todavía consejero, pero déjame en el trámite de decir sí o no. No, todavía no tenemos el texto, nos inquieta mucho, la propia ministra está continuamente diciendo, bueno, esto está sometido a cambios, está sujeto a cambios, porque le llegan, pues eso, dentro de sus propios socios de gobierno hay gente que no está de acuerdo. A Cantabria le interesa esa condonación de deuda. A Cantabria lo que le interesa es una reforma del sistema de financiación autonómico que ponga más fondos encima de la mesa para que se asuman con criterios económicos de 2025 las obligaciones que ahora mismo están diseñadas con criterios de hace unos cuantos años. ¿Usted cree que esta legislatura será la legislatura en la que se sienten las bases de ese futuro modelo? Debería ser. De manera callada se están trabajando ya los grupos de trabajo correspondientes. Cantabria, el equipo de Dirección General de Economía y los clientes puestos han hecho las alegaciones correspondientes. Van en la línea de defender lo que Cantabria ha defendido siempre, la dispersión, la geografía, el coste efectivo de los servicios. No es lo mismo que el transporte escolar que tenemos en Cantabria que tenemos en otras zonas de España, con un transporte mucho más cercano. Y ese es el sitio donde tenemos que dar la batalla, yo creo, en la financiación autonómica, y que vengan los fondos y la financiación correspondiente al coste actual. Los costes, los salarios no son los mismos en 2009, que fue cuando la última reforma, que era en 2025. ¿Usted cree, sinceramente, que hay el marco político adecuado para afrontar de verdad una negociación fructífera del modelo de financiación autonómica? Pues fíjense, si estamos con circos todos los días para lograr mayoría simple, con fracasos continuos del gobierno a la hora de convalidar los diferentes decretos leyes que están hasta las tantas de la mañana y que pactan, incluso, venga, te voy a votar que no para hacerme el fuerte, pero sabemos que en el siguiente ya te voy a votar que sí. Si para una mayoría simple estamos con esa fragilidad, imagínense para una mayoría absoluta. Y sin presupuestos generales del Estado aprobados para este año, eso, el hecho de que se prorroguen los presupuestos del Estado, ¿tiene alguna repercusión negativa para el presupuesto autonómico, para la ejecución presupuestaria de la autonomía? Pues sí, positiva no la tiene, desde luego, y negativa... Pero pues, eso es primero. Bueno, pues básicamente pues que no podemos contar con financiación específica para proyectos concretos. Yo cuando tomé posesión en 2023 había 55 millones que venían y estaban pintados en el presupuesto del Estado para proyectos de interés para la comunidad autónoma de Cantabria. Se excluían expresamente el MOPAC y la PASICA, que eso sí en la anualidad anterior habían puesto 11 millones, y eran proyectos de inversión general pintados y que nosotros teníamos que decidir cuáles eran. Bueno, pues a mí me hubiera gustado haber contado, igual que los 8 años anteriores, los gobiernos anteriores contaron con esas medidas, 44 millones que llegaron en el 22, etc. Si yo tuviera este año esos 55 o 44 o 22 o 7, si yo tuviera pintados esos fondos finalistas en el presupuesto de Cantabria como inversiones a Cantabria, pues no tendría que pagar con dinero de los cántabros, que no olvidemos que el de Madrid también es de los cántabros, con el dinero de los cántabros, pues proyectos que en su día sí inició el Estado, como la Pasiega, como el MOPAC, o no tendríamos que pagar pues, el 50% de la remodal, por ejemplo. ¿O podría subir el sueldo a los profesores un poco más de lo que ustedes proponen? Buena pregunta. Y a los trabajadores de la consejería, que los hay, que llegan a 1000 y poco euros, de eso no nos acordamos. Lo digo porque
yo era el responsable de ellos y de la legislatura pasada sí que conseguimos, con buen talante y buena negociación, mejorar las condiciones. Yo cuando llegué, ya que tomé posesión, había 900 subalternos, algunos de los cuales cobran 900 euros y tienen que ir todos los días a Castro, a Potes. 900 euros, y los hay. Bueno, pues gracias a la negociación, al buen talante, se consiguió mejorar. Las reclamaciones de los docentes, totalmente legítimas. Nadie no reclama lo que le corresponde. Pero yo voy en la línea de lo que ha dicho el consejero el último día. Sí, dinero hay. Pero ¿de dónde lo quitamos? Que me digan los miembros de la oposición que les están alentando, que me hicieron primero, venga, vamos a quitar 30 millones de... ¿De dónde? Si todo lo que poníamos era insuficiente el año pasado, a pesar de ser cantidades históricas nunca vistas, si todo era poco, era poco. Entonces, yo creo que la cantidad a la que hemos llegado, porque también puedes decir, no, es que primero eran 60, luego 90, bueno, pues a fuerza de ir viendo de dónde dejábamos de tal, creo que la cantidad razonable y la última, sin distorsionar el resto de presupuestos, son la cantidad que tenemos ahora encima de la mesa. Simplificando mucho, no sé, consejero, por eso quiero que nos lo explique o que nos explique su punto de vista. Alguien puede decir, bueno, pues sáquenlo de una rebaja menor de los impuestos, consigan más recaudación de impuestos para poder afrontar esta cuestión. Podría ser una vía, pero sería contrario a todo lo que hemos predicado y que ha dado buenos resultados para pagarles no solo esos 150, sino el resto del sueldo y el incremento de profesores más que no estaba presupuesto y que cada vez tenemos más docentes. Eso tampoco se dice y cada vez tenemos mucho más gasto en materia educativa. Por tanto, el equilibrio está ahí. Creo que la cifra es la razonablemente a la que hemos podido llegar sin distorsionar. Y bueno, yo quizá había que preguntarle no solo a los miembros de la Junta, sino igual también a los docentes, si se hiciera un referéndum y decir, bueno, los 150 euros, a ver lo que pensarían. Y si lo hiciéramos a los cántaros, a ver lo que pensarían. Respetando, eso sí, la legitimidad de la reclamación que tienen, ellos tienen que, o se pueden sentir agraviados, no es cierto que no se les haya subido, han tenido todos los incrementos que hemos tenido en el resto de empleados públicos, para que además se beneficiarán también del 0,5 cuando el Estado tenga bien subirlo al resto de empleados públicos. Pero lo que nos sorprende un poco es la beligerancia en un tema que en los años anteriores no era así, y lo digo con conocimiento de causa que vengo de la consejería. De esos 150 euros no se va a subir. Ahora mismo la situación es la que es. Ha dicho, consejero, que, si no lo he entendido mal, que Cantabria no tiene todos los impuestos que quiere. ¿Cuál cree? ¿O qué impuesto le gustaría? ¿Lo he dicho así literal? No. Quizá lo que he dicho es que no tenemos todas, no tenemos definidas ya las últimas, y ahora estamos haciendo un estudio para la Universidad de Cantabria, y creemos que hay medidas o deducciones específicas donde podemos tener más margen para hacer más amable la situación de los cántaros. Por ejemplo, una de las medidas, claro, sé que no digo que se vaya a imponer o no, y que tuvimos el año pasado encima de la mesa y que decidimos al final no implementar. Una deducción por el tema de los gimnasios. Obviamente mucha gente va a decir, pero eso es de ricos, al gimnasio no van los ricos. Bueno, si lo pensamos o lo diseñamos para gente mayor, ya lo que estamos promoviendo es la vida saludable y al final vamos a ahorrar el gasto sanitario, es un poco con las discusiones que tengo de Concesa a veces, la dificultad que tenemos en los pueblos, en los consultorios rurales. En mi municipio, en Amazon, creo que tenemos 0 personas en residentes. La gente se muere, hay gente con 100 años, el más envejecido, un año sí, otro no, de Cantabria. Y la gente todos mueren en sus casas, porque tenemos ahí el médico, tenemos un botiquín farmacéutico y tenemos un servicio perfecto. Lo teníamos antes y lo tenemos ahora. Y los servicios sociales, lo mismo. No se imaginan el gasto que nos ahorramos en la residencia de Puente Nasa a la que tendría que ir esa gente, pero está hablando de gente de 90 y pico años que estaría aquí siguiendo nuestra conversación perfectamente, que quieren morir en su casa. Bueno, pues aquí va un poco de lo mismo. Todas las medidas hay que pensar un poco lo que se quiere perseguir con ellas. Y tenemos alguna en mente y cuando sepamos el resultado de ese estudio, pues las aplicaremos. Más impuestos porque sí, prácticamente está todo grabado ya, y cualquier impuesto nuevo, los experimentos que hay en Cantabria nunca han salido bien, el impuesto en las bolsas, los ecotasas, etc. Es un sistema que hay que estudiar mucho. Y de cara a 2026,
enseguida, si no lo han hecho ya, iniciará el diseño de los presupuestos. Tenemos aquí a 6 consejeros, es una buena muestra de que están todos deseando escuchar lo que dicen para ver qué puede conseguir de más o de menos. En cuanto a la reforma fiscal del año que viene, ¿piensan seguir avanzando en esa rebaja fiscal iniciada ya de forma efectiva en este 2025? Bueno, como te digo, Fermín, vamos a esperar al estudio ese porque tenemos deducciones que vienen ahí de toda la vida, que a lo mejor se las aplican 7 personas o 6 personas. Igual eso no es razonable mantenerlo y a lo mejor sacamos una nueva que está funcionando en otros territorios en concreto. ¿Cuándo tendremos ese estudio? Yo, está mi director de economía ahí, sé que están con ello y yo creo que para el verano más o menos también estamos, tengo a Ana Madrazo, la directora de la Agencia Cantabria Tributaria, estamos también rediseñando las tasas y los precios públicos de Cantabria, actualizando aquellos que vienen de manera desfasada y unificándolos de manera que sea un cobro ágil y que sea, digamos, que sea razonable. Yo creo que para el verano podríamos tener ya conclusiones. ¿Qué papel puede tener la vivienda en esa propuesta de reforma fiscal para el año que viene? Ustedes anunciaron al término del pasado una reducción de 500 euros para quienes tienen la vivienda por debajo de los 1.000 euros. No sé si ya tiene algún avance del impacto de esa medida o todavía es pronto. No, todavía es pronto, pero para el 30 de junio ya tendremos medidas en concreto, pero digamos una de las obsesiones, y es un problema a nivel estatal, es la vivienda. La vivienda en Cantabria, la carencia de vivienda o la carencia de suelo industrial son dos cosas que saltan a la vista. Entonces, lo que tenemos que hacer es reactivar o abrir todas las vías posibles para que al final pongamos en manos de los cántabros esas viviendas, en primer lugar las que habría que hacer, pero sobre todo en segundo lugar las que están vacías, hacerlas accesibles al mercado de alquiler. ¿Cómo conseguimos eso desde el ámbito presupuestario, impositivo, desde el ámbito de la empresa? Bueno, desde el ámbito mío en concreto, pues lo que hemos hecho es intentar ver cómo va a responder esta modificación, esta reducción que hemos puesto para aquellos propietarios de más de una vivienda, no grandes tenedores, que pongan en el mercado esas viviendas. Y luego, paralelamente, porque eso no es de mi competencia, sino de todo el gobierno de Cantabria, a través del proyecto de vivienda, pues contener medidas específicas antiocupación y que permitan a los propietarios de las viviendas recuperarlas. Al final, la persona de solares, el ganadero de tal, que ahorró en su día para comprar un piso y alquilarlo, pues lo tiene cerrado, porque tiene miedo a que a meter inquilinos y que luego no cobren y que luego se lo dejen destrozar. Es un problema que está ahí y lo que no podemos hacer es mirar por otro lado. Hay que avanzar más en el mercado de la construcción para avanzar en beneficios fiscales o en algún tipo de medida que incentive o haga más rentables las promociones de vivienda nueva. Sí, yo creo que sí que tenemos más margen. Eso sí, siempre una construcción sostenible, amable con el entorno rural, pero yo creo que hay suelos disponibles en zonas periurbanas de Cantabria que tienen capacidad de acogida de mayor número de residentes y que nosotros todas las medidas las hemos enfocado en esta primera parte para el entorno rural, municipios en riesgo de despoblamiento, pero luego hay otras zonas adyacentes, tipo Cabezón de la Sal, Nuclea, que tienen suelo disponible, que están al pie de la autovía, al pie de la vía férrea y que serían buenos polos de crecimiento también para Cantabria. Tenemos la zona occidental, que es la que más conozco. No sé cómo sus ejemplos, pero seguro que la zona oriental también tiene sus oportunidades. Una pregunta de alguna la hemos formulado ya del público, pero no en concreta, que nos decía un poco, pero yo creo que es interesante. Siendo una región abierta y que cuenta con elementos necesarios para florecer económicamente, ¿cómo se explica, esta es la pregunta, cómo se explica que de forma sistemática la inversión extranjera en Cantabria sea prácticamente nula? Dice esta persona que pregunta, ¿qué nos falta? Bueno, nos falta, como digo, el inversor extranjero, lo que quiere es seguridad. Yo lo tengo previsto. Hemos estado recientemente en México, la presidenta y 3 consejeros, y ellos lo que quieren es claridad. Ellos tienen mucho dinero, ellos están invirtiendo muchísimo en Madrid, y lo que quieren es, algunos de ellos, a los de Cantabria les suena el amor por la tierra, muchos de ellos lo hacen de manera filantrópica, pero a otros Cantabria les suena un territorio y ellos lo que buscan es estabilidad. Y eso es lo que hemos hecho y creemos que varios de esos proyectos van a cristalizar a medio plazo. Lo que tampoco hacemos es engañar este gobierno, o por lo menos la misión que tenemos es dar datos claros y luego el inversor de turno pues decidirá pues si lo veo, no lo veo, etc.
lo que hacemos es un seguimiento personalizado, ya digo, de esa visita. Tenemos varios proyectos en cartera, que alguno de ellos va a salir en breve, y lo que refleja es que si se busca y se cuida esa inversión privada, al final sale. Pues dejamos muchas cosas en el tintero, estamos acabando ya en la parte final de este foro de Cantabria, pero hay una cosa de las que ha mencionado los interesados sobre la que quiero preguntar, y es el gasto en defensa o la inversión en defensa. ¿Qué oportunidades tiene Cantabria o en qué marco se puede desarrollar la inversión pública y privada de Cantabria en este ámbito en los próximos años, por la información de la que ya disponen ustedes? Bueno, pues en principio Cantabria, como saben, es puntera en automoción, y entendemos que hay, como vuelvo otra vez, siempre pensamos, gasto de defensa no son misiles, cabezas nucleares, no, gasto de defensa es logística, vehículos de transporte, etc. Nosotros pensamos que tenemos buen posicionamiento y bueno, lo que tenemos que contar es con digamos, el paraguas del Estado, que es el competente en materia de defensa. Está superando las reticencias de algunos de los propios socios del gobierno, pero al final son decisiones de Bruselas que van a venir impuestas en la pertenencia a la OTAN. Es lo que implica que si por las amenazas que hay que incrementar el gasto en defensa, lo que sí que tenemos que estar en Cantabria es atentos para esas definiciones de lo que se considera gasto en defensa, ver en qué oportunidades nosotros, el ejemplo de la automoción es uno de ellos, ver dónde podemos digamos, estar ahí atentos porque no solo se va a incrementar el gasto en los presupuestos del Estado, sino que además va a haber fondos específicos europeos para paliar en parte ese incremento de gasto en defensa. ¿Se atreve a decir, consejero, cómo nos puede afectar la política de la nación de Estados Unidos? Bueno, en principio, mira, aquí tengo aquí al director del ICANE, hemos hecho una herramienta en el Instituto Cántabro de Estadística y refleja y define claramente, además les recomiendo porque es súper intuitiva, lo que tiene la gente del ICANE es que piensan muy bien y además piensan como pensamos nosotros que nos gustaría leer las estadísticas. Y ahí están pormenorizadas todos los detalles de las importaciones y exportaciones que tenemos con Estados Unidos. Es una herramienta específica y bueno, se puede resumir en que no es mucha la incidencia que tenemos en este caso, pero bueno, por lo menos lo sabemos y en qué materia importamos y en qué materia Por lo que exportamos. sabemos hoy, mañana. Eso es. Ojalá que tengamos mucho más y que la incidencia sea mayor. Consejero, agradezco muchísimo el tiempo y su compañía. Muchísimas gracias. Y para cerrar esta edición de Foros de Cantabria, le cedo la palabra de nuevo a José Luis Sánchez. Vale, me voy a poner de pies porque para eso es una cláusula. Me voy a dar un consejo porque salir una cosa nueva. Todos nos conocen por nuestra actividad empresarial principal, que es la construcción, pero el deporte es salud. Y si nos lo tomamos así, vamos a ver que es bueno apoyar el deporte. Y si hablamos con Alemania, hablamos con Inglaterra, Italia, les quitan el IVA y la cuota del deporte se deduce de la declaración de la renta. Y hay otra cosa que es la receta médica, que podríamos hablar de ella también, para exigir que los pacientes hagan el deporte que el médico manda. No solamente que el médico manda y nadie les haga el seguimiento y no consigamos eso en la realidad. Pero eso puede hablar mi hijo o la gente tal que sabe más que yo, pero como le suena mucho me quedo con ello y aprovecho la oportunidad para que creo que es muy bueno si consideramos que el deporte es salud, vamos por el buen camino. Y bueno, pues, aunque el desayuno me he enterado de que esto va a parar poco tiempo, que se acaba esta etapa, pero que pasado agosto ya empezamos una nueva etapa de los foros, pues me pedían que clausurase este y esta zona, y para que no se me olvide nada, aunque no es lo que me gusta, pues lo voy a leer. Y es, bueno, una cosa muy sencilla, como que verdaderamente para nosotros, la familia San Emeterio, es un privilegio ayudar en todas estas cosas y poder estar cerrando hoy el foro de la SER Cantabria. Y antes que nada quiero agradecer hoy la ponencia de nuestro consejero de Economía, pero también a todos los ponentes que he tenido la suerte de asistir en estos foros y entender, porque creo que son muy enriquecedores. Porque sus ideas son las que tenemos que coger y con ellos somos con los que tenemos que dialogar para conseguir enriquecer siempre el diálogo entre todas las instituciones, ¿no? Estamos encantados, como he dicho, de patrocinar este foro, donde se comparte el conocimiento, las temas cruciales para el presente y para el futuro, tanto de nuestra región como de nuestro país. Las empresas tenemos, a mi juicio, la responsabilidad de impulsar el diálogo
como forma de construir las soluciones y siempre hacerlo de una manera conjunta. Yo también pienso que Cantabria tiene un potencial inmenso, pero creo que el éxito del potencial de Cantabria depende de una cosa principal, y es la colaboración entre todos. Todos tenemos que ir a una para ayudar a que Cantabria desarrolle ese potencial tan inmenso que tiene, y me refiero a las instituciones, me refiero a los empresarios, me refiero a los trabajadores, me refiero a los sindicatos, me refiero a todos los ciudadanos en general. Creo que tenemos que hacer piña. Si no hacemos piña es mucho más difícil, y tenemos que mentalizarnos de que todos tenemos el mismo objetivo. A veces no coincidimos en la forma de llevarlo a cabo, pero todos tenemos que ceder y tenemos que ir en esa dirección, porque lo importante es Cantabria, no somos nosotros. Y lo importante es España, no somos nosotros. Lo importante es que todos contribuyamos para que nuestro pueblo, primero nuestra familia, luego nuestro pueblo, luego nuestra ciudad, luego nuestra región y luego nuestro país prospere. Y eso es no una cosa que deseo, os digo que es una obligación que tenemos todos y que tenemos que poner todos algo de nuestra parte para que consigamos que eso sea una realidad. Perdonad por la niña, pero es que me sale de dentro, de verdad. Y para terminar, les invito a reflexionar sobre el futuro, porque como he dicho, Cantabria lo escribimos todos, y por eso quiero que sigamos adelante con energía y con compromiso, porque como de que nosotros estemos juntos depende superar todos los retos y hacer nuestra región un modelo que sea de prosperidad y de la cual estemos orgullosos. Muchas gracias a todos. Me ha tocado a mí clausurar esta edición, pues que sea clausurada, y de verdad que estoy encantado de haber estado aquí y seguiré con vosotros en próximas ediciones.